Bueno, muchas gracias por la invitación, Rosa. Mucho gusto conocerte. Qué bueno que hayas hecho este evento. Un saludo a los empresarios y emprendedores que nos acompañan, así como a los integrantes de Development Solutions Foundation. Muchas gracias por la invitación. Miren, en estos días estoy tratando de escribir lo que digo en eventos como estos para hilar mejor las ideas. Han visto lo que las presentaciones nos han quitado, nos han dado muchas cosas, pero nos han quitado fluidez, como orden en las ideas. Entonces yo voy a hacer un discurso, no hay PowerPoint, tienen que poner atención a un solo lugar, así no tienen que poner atención a dos cosas. Y como mi mamá siempre me decía que si iba a improvisar no la invitara, ella no está aquí hoy, pero me sigue hablando desde su casa. Entonces escribí cada una de las palabras que quiero compartir con ustedes esta tarde. La pregunta que me he querido hacer y plantearles esta tarde es vieja, siempre vigente. Sin embargo, algunos podrían decir que es un poco trillada, pero yo creo que es necesaria. Es la pregunta por el liderazgo, que en muchos casos coincide con la pregunta por el manejo o el uso del poder. ¿Qué es eso del liderazgo? ¿Qué tipos de liderazgo necesitamos? Permítame contextualizar esa pregunta un poco mejor, porque el contexto siempre es crucial. ¿Qué tipo de liderazgos empresariales? Y con esto le estoy dando un contexto sectorial. Necesita Colombia, y le estoy sumando un contexto territorial. En estos tiempos, ahí le estoy dando un contexto temporal. La pregunta es la principal herramienta del aprendizaje. Una buena pregunta, como dicen siempre los filósofos, es la cuota inicial para la solución de un problema. Algunos dicen incluso que una buena pregunta es media respuesta. La pregunta es la madre del conocimiento, como dijo Max Weber. Así que permítame para esta tarde dar algunas ideas en las que no pretendo ser exhaustivo ni posar de experto de cómo podemos responder esta cuestión del liderazgo. Por supuesto que es una reflexión en construcción, en obra negra, decimos los ingenieros. A partir de mi propia carrera, digamos empírica. Un viaje con ciertos avances y no exento de retrocesos, con algunos éxitos y muchos errores. Lo que les voy a contar es donde yo voy en la reflexión sobre el liderazgo. La primera pregunta es, ¿será que el liderazgo de los individuos es hoy en día tan relevante como pensamos? Hoy en día hablamos de liderazgos colectivos, de comunidades. Y yo creo que sí, las personas podemos hacer la diferencia. Se hacen su oficio y su labor correctamente. Quienes ejercen o ejercemos roles de responsabilidad o poder lo han sido desde siempre, relevantes para definir el curso de los acontecimientos. Es decir, los individuos importamos y los líderes importan. Me pregunto además cómo tejer en estas épocas tan difíciles vínculos entre diferentes. Me pregunto a qué nos podemos agarrar que nos dé alguna estabilidad. Si el cambio, como oyen hablar ustedes en todos los foros empresariales, se ha convertido en la norma. La pregunta que sigue es cómo construir confianza en medio de las volatilidades social, política, económica y tecnológica. Y quizás incluso más importante que lo anterior, o tan importante como la confianza, cómo mantenemos nuestra coherencia mientras el mundo parece exigirnos una flexibilidad extrema. Cómo liderar efectivamente en un planeta en transición sin perder de vista nuestras raíces y principios. Imagínense que un hombre muy experimentado de Medellín, un empresario, no voy a decir su nombre, en una conversación, una persona súper canchera del mundo empresarial, emprendedor y empresario, me dijo, oíste, pero es que se ha vuelto muy difícil liderar en estas épocas. Él me decía, es que hace 30 o 40 años era suficiente con saber de marketing y de finanzas y de industria. Hoy en día nos toca saber un poquito de política, entender a los jóvenes, comprender el funcionamiento del medio ambiente, estar estudiando permanentemente. No es suficiente con estudiar algo y salir a ejercerlo. Uno siempre ejerce lo que estudió la semana pasada. Pues este empresario tiene razón. Es muy difícil liderar en nuestra época, pero como dijo el poeta Rilke, lo importante es lo difícil. Entonces lo que quiero hacer hoy es arrancar esa taxonomía de liderazgo que necesitamos tan urgentemente. Primera idea. Liderar una organización en estos tiempos requiere de líderes que se cuiden mental y físicamente, que se cultiven y comprendan que el principal, óigame esto, el principal proyecto de un líder es él o ella misma.
Antes de salir a hacer proyectos a la calle o a la empresa, el principal proyecto son ustedes mismos. Volvamos a lo simple. Bueno, y no les puede parecer raro que una persona que maneja una caja de compensación familiar les diga esto, porque ese es el tema mío de todos los días, el bienestar, ¿no? ¿Saben dormir? Dijo por ahí alguien no. Mínimo 7 horas para cuidar de su salud mental y de la integridad física de sus equipos, porque cuando uno no duerme se le daña el genio. Como dice mi mamá, se le daña el mal genio. Se ejercitan. Se ejercitan tanto que el día difícil, el día maluco, como decimos los antioqueños, es el que no se hace ejercicio. Tienen algo de vida espiritual, la que sea, y no estoy hablando de religión. Cuidan de la familia, lo que sea que eso signifique para ustedes. Estamos en una época donde familia es un concepto que se ha ampliado a otras especies, a diversas formas que hay que celebrarlas todas. Comen bien. Ayer can a decir, llegó a echar cantaleta. Repito, no soy vegetariano, respeto todas las dietas. Pero cuando estaba escribiendo estas palabras me acordé que los indígenas amazónicos colombianos diferencian la dieta del maloquero. El maloquero es como su líder de la dieta del resto de la gente. ¿Saben por qué? Porque la exigencia calórica y proteica, el estrés del maloquero, que es el mismo estrés del líder empresarial o de otros líderes, demanda mucho más energía que el día a día de una persona normal. Los hábitos de los líderes son, quizás entonces, por la responsabilidad que tienen, más importantes que los de las demás personas. Sigo. Leen. Ustedes leen. Porque el que no lee está jodido en el largo plazo. Bill Gates lo dijo en el año 2000 en su libro Camino al Futuro. Viejito, pero vale la pena todavía. Esto me sirvió mucho a mí para salir de mi estado de ostracismo en el colegio y en la universidad. ¿Qué dijo Bill Gates? Los nerds serán tus jefes. Veo a alguien que se ríe por ahí. Tranquila, para allá va. En resumen, un líder de nuestra época tiene que prepararse, ser curioso y estudiar todo el tiempo, cultivarse, trabajarse de adentro hacia afuera, como decían los antiguos, porque como es adentro es afuera y como es abajo es arriba. Pero luego de esto apenas estamos empezando, es decir, con cultivarse a ustedes mismos no han ni arrancado. Aún no hemos hecho nada. Y los líderes de verdad, son los que hacen, los que movilizan, los que logran. O si no, ¿para qué tenemos líderes? Para que tengan seguidores en redes sociales. No, los tenemos para que nos ayuden a sacar adelante los problemas y desafíos que tenemos. Los líderes no pueden ser mayordomos, administradores de fincas, sino portarse con dueñez, llamémoslo pertenencia, de su vida, de su empresa y de su comunidad. Bueno, aquí va la segunda idea. Liderar una empresa en estos tiempos, quizás siempre ha sido así, requiere de un propósito claro, de una buena dosis de altruismo. Les voy a contar un secreto, al menos mi secreto. La grandeza de las intenciones define la potencia de los logros. Éxito tiene cualquiera. Bueno, un amigo mío dice que éxito tiene cualquier hijo de tantas. Que huella en la vida de los demás, e hijos virtuosos, muy poquitos. Liderazgo, en una de las definiciones que más me gusta a mí, tiene que ver con movilizar a una organización, comunidad o sociedad de un punto, llamémoslo A otro punto, digamos B, más elevado material, cultural y espiritualmente. El para qué es más importante que el cómo, o al menos tiene que ir antes del cómo, tiene que precederlo a la segunda idea. Pero luego del propósito todavía no hemos arrancado. Toca hacer el trabajo, toca hacer nuestro oficio. Va la tercera. Liderar una empresa en estas épocas y en particular en esta tierra, aquí el contexto territorial es especialmente importante, requiere de una mentalidad particular. Dejar atrás el pesimismo, la fracasomanía y el detallado análisis de por qué no funciona el país o la empresa o la ciudad. Ustedes han visto que siempre nos dicen que se va a acabar el mundo, pero no crean esa tontería. Se iba a acabar en cada una de las guerras mundiales, en la Guerra Fría o en el coronavirus. Siempre se va a acabar el país, también nos dicen que el país se va a acabar. A mediados del siglo XIX casi falla el país, una recién nacida república. En la Guerra de los 1000 días el país se va a acabar. Y de ahí en adelante, en cada conflicto y en cada uno de nuestros frecuentes desastres naturales o crisis económicas,
o actos de violencia, el país iba a acabar. Precisamente en agosto, un mes como este, del año 1989, este es uno de mis recuerdos más dolorosos de la infancia, digamos, de la adolescencia, asesinaron a Luis Carlos Galán y el país iba a acabar. Pero después de ese evento macabro y doloroso, que no debemos borrar de nuestra historia, llegaron las décadas más potentes de nuestros años recientes como país. La Constitución, el desarrollo económico, muchas cosas que hoy celebramos, las instituciones que hoy disfrutamos. Entonces ya queda claro que el mundo y el país no se acaban, cambian. ¿Y qué es lo que uno celebra cuando mira hacia atrás en un mundo en crisis o en un país en crisis? Celebra a los visionarios que fueron capaces, en medio del desastre, de seguir avanzando. La clave la dio Churchill en una frase potentísima que dijo que cuando uno está atravesando el infierno, ¿qué es lo que hay que hacer? No pare. Siga. Lo más bacano de una crisis es ver gente que en medio del fuego funda empresas, crea instituciones, emprende grandes proyectos, tiene hijos. Gente, digámoslo así, posibilista. ¿Qué son los posibilistas? No son pesimistas, pero tampoco son optimistas, ilusos, ingenuos. Son aquellos que saben que el futuro depende, en una parte al menos, de lo que hacen en el presente. Si todo fracasa, y eso puede pasar, hicieron al menos lo que le correspondía. Ejercieron un liderazgo esperanzado y comprometido, no se quedaron quietos. Esa frase me gusta, cualquier cosa menos quietos. Una mentalidad sí ayuda un montón, pero ¿sabe qué? Todavía no han arrancado, otra vez. Nos falta mucho más. ¿Sí vieron que les dije que era difícil esto de liderar en nuestra época? Sigue ya no me acuerdo, la siguiente idea. Liderar una empresa en este país, en esta región, contexto local, necesita un pensamiento de largo plazo. Para poder mirar por encima de los momentos difíciles hay que pensar en décadas. Así como no nos sirven los políticos que solo piensan en la próxima elección, sino los que piensan, parafraseando al líder histórico, en la próxima generación, tampoco nos funcionan los empresarios que viven solamente para el cierre del trimestre o el resultado anual, sino los que bien describió Jim Collins en su inolvidable texto Empresas que perduran, los que crean instituciones que los superan, los que desarrollan hechos culturales, los que construyen relatos futuristas, los que tienen grandes ideales y los que empiezan proyectos perdurables. Esta gente, los que piensan en décadas, reconoce los ciclos de la historia, porque la historia siempre tiene ciclos. No se atrancan en las noticias de la mañana. Ustedes sabían que Jorge Luis Borges, el escritor argentino, decía que las noticias no servían para mucho. Él decía, en una anécdota, en una entrevista que me gusta mucho a mí, decía que él creía que de pronto tenía sentido que hubiera una noticia con un periódico por ahí cada 500 años. Decía que pues, él se imaginaba uno, el titular, y decía, la semana pasada el navegante genovés Cristóbal Colón encontró una tierra desconocida. Eso decía, eso sí es una noticia. Y después decía, y los aliados desembarcaron en Normandía para salvar Europa de Hitler. Esa es otra, pues, cada 500, ¿cierto? Bueno. Esta gente, como dije, reconoce los ciclos de la historia y no se atrancan en las noticias de mañana. Invierten, hacen estrategia de la que diferencia la victoria. Algún día me invitan a hablar de estrategia, no voy a meterme en eso hoy. ¿Ustedes no creen que los que fundaron una entidad como Confam hace 70 años, en 1954, en plena dictadura militar, tenían eso? O los que fundaron Corona, que es la empresa vigente más antigua de Antioquia. En 1881 no sentían ese llamado. O la gente que se sentó a crear la ANDI, que está cumpliendo 80 años este año, en 1944, veían más allá de la violencia y de la guerra mundial. Esa gente sembró arbolitos. ¿Cuáles son los arbolitos? Cajas, universidades, fundaciones, empresas e instituciones públicas. Arbolitos que ahora son bosques completos. Ellos confiaban en el futuro que se construye. No se sentaban a esperarlo o a esperar un mesías político que les trajera ese futuro que se soñaban. Ahora bien, pensar en largo plazo, otra vez, no es suficiente. Sembrar árboles y bosques es importante, pero nos falta
un detalle que no es un detalle, sino algo fundamental. Esto se hace con la gente, desde la gente y para la gente. Pero bueno, ¿cómo se hace eso? Primero hablemos de la gente que tenemos afuera de la organización. Va otra idea. Liderar una empresa en estas épocas, en este país, y aquí la cosa se pone aún más retadora, necesita de una profunda compasión, una curiosidad infinita por el otro, por los otros. En Colombia es difícil liderar precisamente, y esto es paradójico, por tantas maravillas y riquezas que tenemos. Un país inmenso, natural y geográficamente, con una población hiperdiversa culturalmente, puede hacer que esta sea una de las democracias más retadoras para mantener en su cauce. Entre más diversa es una sociedad, más difícil de dirigir. Y las empresas, los que manejamos empresas en este país, las empresas son fundamentales, no podemos estar separados de esa realidad. Yo les propongo que un líder de nuestra época debe intentar, al menos intentar, comprender a todas las comunidades colombianas en su amplitud y en sus diferencias. Saber que hay una Colombia Caribe, una Pacífica, una andina, una llanera, entender que hay una selva. Ustedes sabían que la mitad de nuestro territorio es selva, 44% de nuestro territorio es amazónico. A mí nunca cuando estaba chiquito en el colegio me dijeron que había crecido en un país amazónico. De hecho me dijeron que crecí en un país andino y cuando García Márquez se ganó el Nobel en el 82 nos dijeron, también Caribe. ¿Cierto? Cosa que muchos no entendieron sino más años después cuando el vallenato se tomó el mundo. Además, no basta con visitar 5 o 6 ciudades para sentirse colombianos. Ya no. Y ojo con esto que a los empresarios les da duro cuando les digo esto. Ni es suficiente con estar en 30 municipios y decir, yo manejo una empresa nacional. ¿Ustedes saben cuántos municipios tiene Colombia? Más de 1100. Gracias por la colita. 1103, ¿cierto? Liderar en nuestra época implica traer esa misma diversidad a la empresa. Necesitamos organizaciones más diversas para poder servir mejor a este país. Entonces, la propuesta es que abracemos y traigamos como empleados de nuestras organizaciones a gente de todos los géneros, de todas las identidades, de todas las edades, de todas las etnias, de todas las regiones. Si tenemos esta gente adentro, vamos a ser un espejo del país para el que trabajamos y que queremos que nos compre o que nos valore o que nos ame. Esto va a ser muy difícil, les anticipo que así como es difícil manejar una democracia diversa, es difícil manejar una empresa diversa. Eso genera un montón de fricciones y un montón de activismo intraempresarial. Pero también son difíciles las rutas para escalar las más imponentes montañas, ¿cierto? Bueno, pero no hemos terminado con la gente, porque el tema de las personas, no es solo las personas que están afuera de la membrana y de la frontera de la organización. Y aquí va la siguiente idea. Un líder actual, pensemos en nuestros trabajadores, tiene que ser un cuidador de la salud mental, una persona compasiva, una palabra que me inventé con una amiga, escuchosa, más que escuchadora, escuchosa, ¿cierto? Que se sienta, que pone atención, preguntona, amorosa y vulnerable. Uno no puede sacar adelante el propósito de la organización si la gente en el camino simultáneamente no puede cumplir con su propio propósito personal. Una empresa llega lejos si la gente encuentra en ella un lugar para florecer. Aspiremos entonces a crear organizaciones sanadoras, lugares seguros, amables, dulces y humanos. La fuerza no es, esto para mí es muy importante recalcarlo porque en Colombia no entendemos todavía esto. La fuerza no está en contra de la bondad, ni las finanzas en contra de la compasión. No sé quién nos metió ese cuento. No nos lo creamos. Un amigo de mi corazón dice lo siguiente: hacer las cosas bien desde lo ético y lo humano es un buen negocio. Y yo tengo eso como un mantra en mi gestión como directivo todos los días. Preguntémonos también, aquí conecto a la gente con el medio ambiente, por esa idea de una sola salud y de que somos naturaleza, si hay algo en el espíritu de estos tiempos, si este cuidado que le proponemos tener con la gente tiene que extenderse a otras especies, al agua, a los ecosistemas, al clima, al planeta. En la época del cambio climático ya no podemos manejar empresas como se manejaban en el siglo XVIII o XIX.
¿Será que es la hora finalmente de conectar economía con ecología? Y que cuidar signifique algo más que cuidarnos como individuos y cuidar a la especie a la que pertenecemos, el Homo sapiens. Como me dijo ese empresario con el que arranqué contando la historia, esto se puso duro. Pero también se puso, les quiero proponer esta tarde, divertido, retador, apasionante. Nunca antes como ahora, las empresas han sido actores tan fundamentales de cambio social. Las empresas nunca han sido tan importantes en el cambio social. Nunca han sido, como ahora, actores políticos. Y sus líderes, líderes sociales. En el más sentido profundo de la expresión líder social, que es la gente que crea valor para todos. Yo creo que empresario es la persona que crea valor colectivo. Pues si no me creen a mí, miren a su alrededor, miren las redes, lean las noticias. La gente, a los líderes empresariales nos está llamando, nos está exigiendo, nos está invitando. Quieren saber qué pensamos, pero sobre todo en qué creemos. Finalmente, por supuesto, siempre estas reflexiones quedan empezadas para que otros las terminen. En ese camino del liderazgo cometeremos errores, fallaremos, nos estrellaremos, habrá adversidad, en parte porque somos humanos falibles, pero en parte también porque el mundo, la vida y las organizaciones son azarosos, es decir, nunca sabemos qué va a pasar, son imposibles de predecir. En estos días le he dado vueltas al cuento del fracaso. Por ahí, a raíz de un discurso en otra universidad, me han echado flores y también me han tirado tomates, algunos de ellos podridos. Pero lo diré de otra manera. Va a insistir, como bobo callado. Sin adversidad no hay avance. Sin problemas no hay fortalecimiento. Sin caídas no alcanzaremos jamás las cimas que buscamos. Mi papá decía que era bueno tropezarse porque uno en ese momento que está como recuperándose avanzaba más rápido unos pasos. No sé ese cuento de él. Vas a ver qué aporreado. Un líder en nuestra época debería ser capaz de hacerse oposición a sí mismo o a sí misma. ¿Qué es eso de hacerse oposición a sí mismo? Examinarse cada mañana y cada noche. ¿Dónde metí las patas? ¿Dónde la cagué? De ser capaz de confesar su imperfección, sus limitaciones, de convocar a la colaboración, a la inteligencia colectiva para seguir avanzando. Ven, otra vez volvimos al comienzo de esta reflexión, al trabajo personal. Algo que no se puede evadir. Además les digo, lo dicen los cristianos, los estoicos, los budistas, los filósofos occidentales, los expertos anglosajones de liderazgo y los escritores de superación personal. La única manera de que el poder sea, como debe ser, una herramienta de servicio es a través del cultivo del ser. No hay liderazgo posible sin práctica, sin estudio, sin perseverancia, sin autoconciencia. Aquí habla el que me decía que la porreaba, sin la capacidad de levantarse del suelo, sacudirse las rodillas, limpiarse la ropa, ponerse derechitos y mirando al horizonte, respirar profundo para seguir caminando. Me despido con un proverbio haitiano. Ustedes nunca habían oído la sabiduría de los haitianos. Por eso me encanta, porque siempre hay un proverbio, pues no sé, griego, una frase, un proverbio que me inspira cada rato. Es simple, pero poderoso, como toda la sabiduría que viaja a través de los siglos. Y lo voy a hacer como en una especie de ejercicio con todos ustedes para que además se despierten. ¿Ustedes saben qué hay detrás de las montañas? ¿Saben? ¿Saben qué dicen los haitianos? Los va a decir. Más montañas. Feliz tarde.